en esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema construcción detenida. Y les pregunto, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo me he dado cuenta en los últimos 10 años que vivo en Texas, que hay muchas carreteras que están en construcción. Lo veo cada mañana cuando tengo que ir al trabajo. ¿Cuántos de nosotros se ponen alegres cuando ven esos letreros que dice que se cerró un carril y que hay que volver a alinearse al próximo? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos y adoramos a Dios en esos momentos en donde nos toca pasar por la construcción? Especialmente si estás tarde para ir al trabajo o si estás tarde para ir a la iglesia. Y ahí adoras a Dios y tu gozo se enciende. Y entonces meditaba en esta mañana, en esta semana, sobre el tema construcción detenida. Decía, qué difícil es cuando tenemos que pasar por esas áreas que están en construcción. Las construcciones afectan nuestro diario vivir porque tiene efectos en nuestra vida. Cuando tenemos que ir a un lugar y el área está en construcción, hay unos efectos de eso. ¿Cuáles son? Agarramos tráfico. El tiempo de camino, si era quizás 15 minutos, se puede tornar en 30 o en 40. La velocidad disminuye. El humor, ni decirles. Si tienes hambre, si tienes prisa. Entonces, yo meditaba y decía, pero ¿cuál es el propósito de la construcción? Porque realmente tiene efectos negativos para los que transitamos en la carretera y nos encontramos con esas construcciones. Pero la realidad es que el proceso de construcción en sí tiene un efecto positivo, no es negativo. Mientras buscaba y hacía mi investigación, encontraba que los procesos de construcción en las carreteras tienen como propósito el mantenimiento y la mejora de la infraestructura. O sea que la construcción, a pesar de que nosotros como los que vamos en el camino y a veces nos presenta dificultad, lo vemos de manera negativa, la realidad es que tiene unos propósitos que son para mejorar. Dice que con el tiempo las carreteras se van desgastando y es necesario que se hagan esos procesos de mantenimiento. También la construcción ayuda a mejorar la seguridad. En ocasiones se identifican fallas en la carretera y es necesario hacer construcción para que sean más seguras para las personas que transitan. También la construcción tiene como propósito, escuche bien, ampliar la capacidad. ¿Por qué? Porque se añaden más carriles, se crean nuevas rutas para dar cabida al crecimiento de la población. Esto ayuda a aliviar la congestión y mejora el tiempo de viaje. Sin embargo, notamos que en el proceso mientras se está construyendo, en especial si esa construcción está detenida, lo que se supone que era para mejora, lo que se supone que era para dar más capacidad, para hacer que las cosas fueran más fáciles, ¿qué sucede? Se convierte en todo lo contrario. Y yo no sé si usted, pero yo me he dado cuenta que hay muchas construcciones que están paralizadas. ¿No le pasa a usted que usted pasa por la construcción? Mira, hay una, de camino a mi trabajo hay varias. Y la otra vez estaba hablando sobre el tema y alguien dijo, no, es que construyen de noche. Por eso es que nunca ves a nadie. Pero ¿sabe qué? Yo me fijo en todos los detalles y no se ha movido ni una hoja. En esa construcción, o sea, no pasa nada. Está todo en el mismo lugar. No se ve ningún avance, ningún crecimiento, absolutamente nada.
Y entonces yo pensaba, ¿por qué se paralizan las construcciones? Hay ocasiones que se paralizan por los permisos que no llegan a tiempo, porque hay falta de fondos, hay falta de empleados, hay falta de materiales. Y eso nos lleva a nosotros a pagar las consecuencias de que ese proceso que tiene una fecha de expiración, que tenía una fecha donde se iba a cumplir, donde íbamos a comenzar a experimentar los beneficios, comienza a detenerse y entonces las personas comienzan a desesperarse, a molestarse, porque déjeme decirle que le decimos en Puerto Rico un buen tapón, o mejor dicho, un buen tráfico, yo creo que no saca lo mejor de nadie. Y entonces, vamos a llevarlo al ámbito espiritual, porque le voy a dar una noticia. Cada uno de los que estamos aquí, estamos en un proceso de construcción. ¿Cuántos que están aquí saben que están en un proceso de construcción? Dice la palabra del Señor en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses, específicamente el capítulo 1, verso 6, dice: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y vemos en esta epístola, para los que no saben o están aprendiendo, una epístola es una carta que se escribe a un grupo de creyentes para transmitir conocimientos de doctrina, para exhortar y corregir. En ocasiones es respuesta a preguntas y preocupaciones del pueblo. Promueve la unidad de los creyentes y da testimonio personal. Yo en esta mañana quiero invitarles a ustedes a que dediquen su tiempo a estudiar estas hermosas cartas, porque yo creo que muchas de las situaciones que vivimos hoy en día en la iglesia y en nuestras vidas, podemos encontrar respuestas en ellas. Entonces, regresando al verso de los Filipenses, nos habla de esta obra que fue comenzada y que poco a poco se va perfeccionando. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo va tu proceso de construcción? Yo espero que ninguno me responda en esta mañana que su proceso de construcción va como el de la 35 o el de la 820. Porque déjeme decirle que yo llegué hace 10 años a Texas y estaban en proceso de construcción. Y todavía es la hora que eso sigue y, ¿verdad? Y no termina. Y seguirá, ¿verdad? Y todos estamos en proceso de construcción. El detalle está: ¿estás todavía en la misma etapa? ¿Estás todavía en el mismo kilómetro específico? ¿O tu construcción ha ido avanzando, ha ido extendiéndose? La pregunta que me hago todos los días es: cuando al fin termine esta construcción, ¿cómo será mi camino? ¿Iré más rápido? ¿Avanzará más? ¿A qué hora voy a llegar? Y te pregunto en esta mañana, ¿cómo cambiaría la vida de tu esposo? ¿Cómo cambiaría la vida de tus hijos? ¿Cómo cambiaría la vida de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de ministerio? ¿Cómo cambiaría tu vida, tu humor, tu estabilidad emocional si por fin comenzaras a avanzar en la construcción de tu vida y no te quedaras todavía estancado en el mismo lugar en donde llevas demasiado tiempo? Te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que terminar de construir? Puede ser nuestro carácter,
Puede ser nuestra relación con Dios, cuál es nuestro estado en nuestra intimidad con Dios. Puede ser quizás que sean las relaciones que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor, pensamientos que inundan nuestra mente, la confianza que tenemos o la falta de fe. Yo creo que en esta mañana, si cada uno de los que estamos aquí cerramos nuestros ojos, vamos a poder ver cuál es esa área en nuestra vida que todavía necesita terminarse la construcción, que todavía necesita avanzar un poco más. Porque yo soy fiel creyente que el Espíritu Santo cada día nos redarguye y nos muestra cuáles son esas áreas y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Dice la palabra del Señor en Juan 16. Mi hija me está tratando de localizar, no sé por qué. Dice la palabra en Juan 16, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos convence y nos muestra esas áreas. Pero a veces no es que Él no nos muestre. En ocasiones es que nosotros mismos nos cerramos y no queremos escucharlo porque preferimos llevarnos por nuestra propia sabiduría. Y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 3 del verso 5 al 8. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Qué difícil se nos hace. Porque dirigimos nuestra vida no en base a lo que nos enseña la palabra, aun cuando somos cristianos. Se nos hace más fácil dirigirnos por nuestra propia opinión, por nuestra propia sabiduría, por los pensamientos que a veces invaden nuestra mente. Inclusive últimamente nos dejamos influenciar por filosofías modernas que cuando las vemos y tienen mensajes de positivismo o mensajes que parecen muy bonitos, pero que cuando los pasas por el filtro de la palabra no se alinean con la palabra del Señor. Cuidado con lo que compartes. Cuidado con lo que te estás alimentando porque no necesariamente es bueno para tu vida. Si quieres respuestas, si quieres dirección, en esta mañana te tengo una noticia. La única respuesta que tú necesitas, la única dirección que tú necesitas la encuentras en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en ocasiones no es por falta de palabra que nos quedamos detenidos en la construcción. Es por falta de acción de nuestra parte. En ocasiones Dios nos dice que necesitamos soltar, cambiar, dejar, pero nos mantenemos en una condición. No porque Dios no pueda hacer nada, porque ahorita cantábamos, creemos que lo harás. Pero ¿qué diferencia hay entre cantar? Creemos que lo harás cuando estamos aquí. ¿Y qué diferencia hay cuando en medio de la situación difícil, cuando me siento solo, cuando estoy en el piso, poder acercarme al Padre y decirle, ¿sabes qué? La cosa está complicada y difícil, pero yo creo que tú tienes el poder y yo creo que no importa lo que mis ojos están viendo, tú lo vas a hacer. No es porque Dios no pueda cambiarnos, sino es que en ocasiones nosotros mismos somos los que nos aferramos a nuestra condición. Nos queremos mantener en el suelo. Porque una cosa he aprendido y es que tú tienes el poder de decidir. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a decidir hoy? Porque la palabra dice que cada mañana sus misericordias se renuevan. Así que no importa la decisión que tú hayas tomado ayer. Hoy es una nueva oportunidad de transformar y cambiar tu vida. Y en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que si tus ojos están cerrados, están ciegos, y no has podido ver, no has podido entender qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo declaro que en esta hora el Espíritu Santo comienza a quitar vendas en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro en esta hora que todo pensamiento que se levanta en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora se cae, se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Porque esta mañana es una mañana de liberación, de restauración, de sanidad y de salvación. Entonces, ¿qué te puede estar llevando a tener una parálisis en tu construcción? En el libro de Nehemías en la Biblia nos habla de un relato que describe la reconstrucción de los muros de Israel después del exilio babilónico. ¿Sabes que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? Y luego de que ellos fueron llevados cautivos, Dios les dio la oportunidad de volver a regresar. Y en ese proceso hubieron muchas iniciativas para reconstruir lo que era el templo de Dios que había sido destrozado, para reconstruir los muros de la ciudad que habían sido destrozados. Y se levantaron líderes, profetas, a poder trabajar con el pueblo para poder arreglar la condición en la que se encontraba. Pero sucedió lo que nos sucede a nosotros, que los esfuerzos se vieron paralizados, detenidos. Y cuando vemos en la historia de Nehemías, este líder, él se enfrentó a muchos desafíos mientras él estaba tratando de restaurar no solo el templo físico, las murallas físicas, era la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel. Esa construcción no era solo física, sino que era emocional y espiritual. En esta mañana, Dios está llamando a personas a que comiencen a levantarse, a reconstruir las ruinas de su vida. Te están llamando a que te levantes y retomes la construcción que dejaste detenida en un momento. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: yo me voy a levantar y voy a construir? ¿Cuántos pueden decirlo? Me voy a levantar y voy a construir. Me llama la atención lo que enseña la palabra sobre este proceso. Porque es que el pueblo había sufrido mucho. El pueblo estuvo cautivo. Pero el pueblo fue libertado y regresó a su lugar, el lugar donde pertenecían. Pero sabe que a pesar de que habían sido libertados de la cautividad de Babilonia y estaban en el lugar que pertenecían, tenían la ubicación correcta, pero su condición no estaba alineada a lo que Dios quería. Y entonces entendí que no se trata de ubicación. Se trata de mi condición. Se trata de mi disposición al momento de permitir que Dios haga y continúe haciendo esa obra que dijimos en el principio que Él quiere hacer con nosotros. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu disposición? Porque depende de ti. Depende de ti. Vemos que hay otro libro que es contemporáneo con este en la palabra del Señor y es el del profeta Ageo.
Y Él trabaja con la misma situación del pueblo de Israel. Que ellos habían comenzado a reconstruir, pero se habían detenido en el proceso debido a diversas dificultades y a que tenían sus prioridades mal puestas. Dice que el pueblo había regresado a Israel aproximadamente 18 años antes. Y el objetivo era reconstruir el templo. Pero tras un inicio en donde todos estaban, sí, yo voy, como ustedes cuando dijeron que se iban a levantar y que iban a construir. Y no lo digo de mala manera, es para que vean un ejemplo. Que muchas veces es muy fácil decir, sí, yo lo voy a hacer. Pero luego, cuando nos toca enfrentar la dificultad, cuando nos toca comenzar a construir, entonces es que se tornan las cosas difíciles. Y dice que la obra se detuvo después de solo 2 años de construcción. Significa que si ellos habían llegado hace 18 años, ellos trabajaron los primeros 2 años y llevaban 16 años detenidos. 16 años. ¿Hace cuánto tiempo tu construcción se ha detenido? ¿Cuánto tiempo llevas en tu ciudad de bendición y liberación, pero paralizado? ¿Qué hizo que tu construcción se detuviera? ¿Acaso fueron las pruebas? ¿Acaso fue el dolor, la desilusión? Quizás la desobediencia. Ageo comenzó su mensaje denunciando que el pueblo le dijo al pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, ¿cuántos años llevaban? 18. 16 detenidos y tiene que levantarse un profeta a decirles, caramba, llevan 18 años, 16 años sin hacer nada. Bueno, estaban haciendo otras cosas. Porque hay veces que estamos muy ocupados en nuestra vida, pero no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Repito nuevamente. Hay muchas veces que estamos muy ocupados con muchas cosas en nuestra vida, pero no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, luego dice, ¿verdad? Dice, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Significa que estaban las casas muy bonitas. Y esta casa, refiriéndose a la casa del Señor, está tan desierta. Aquí vemos que el pueblo se había enfocado en construir sus casas, ponerlas muy cómodas y muy bonitas. Esos 16 años después que dejaron de construir el pueblo, se encargaron de dedicarse a las cosas que ellos querían, a las prioridades de ellos, a su propia opinión, como hablábamos hace un rato, a su propia prudencia. No, yo voy a hacer lo que yo creo que me conviene. Yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, porque esto es lo que yo quiero para mi vida. Y entonces habían descuidado la casa de Dios. Y cuando me refiero a la casa de Dios hoy, no me refiero a la iglesia, aunque la iglesia es importante. Me refiero a que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y en ocasiones nos enfocamos en muchas cosas, pero tenemos descuidado lo que somos nosotros, nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios. ¿Qué tenemos por prioridad? Dios quiere que hoy entendamos que es necesario que demos un paso. Tú sabes qué es eso que necesitas sacrificar.
Tú sabes cuál es ese Isaac en tu vida. Porque mientras preparaba el mensaje, Dios puso en mi mente esa imagen de Abraham con Isaac. Cuando Dios le dice, yo necesito que el hijo preciado que yo te entregué, tú me lo entregues. Que tú vayas y lo sacrifiques. Y sabes que Dios lo único que quería en ese proceso era que Abraham pudiera demostrar cuáles eran sus prioridades. Dios lo que quería era que Abraham pudiera entender y decir, este es el hijo de la promesa, este es el hijo que yo anhelé, este es el hijo que yo deseé, pero yo no lo amo más que a Dios, pero Él no está primero que Dios en mi vida. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿qué es eso que está en tu vida que le está quitando el primer lugar a Dios? ¿Qué es eso que te está deteniendo de poder continuar construyendo? ¿Qué es eso que Dios te está diciendo hace tiempo? Necesito que lo entregues, necesito que dejes el paso, necesito que perdones, necesito que ores más, necesito que te alejes de estas personas que lo que hacen es que te hacen daño, que te están alejando de mí. Necesito que me dediques más tiempo. ¿Qué es eso que hay en tu vida? Que Dios te lleva hace tiempo diciéndote, yo quiero hacer algo contigo. Yo te he prometido muchas cosas, pero es hora de levantarte. Pero ya deja eso atrás. Pero entiende que yo soy suficiente. Podría ser que Dios nos esté pidiendo que le entreguemos nuestro carácter. Que le entreguemos nuestro orgullo. Que le entreguemos nuestras prioridades. Cuando vamos a Ageo 1, el verso 5, Él le dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está sucediendo en este verso? Dios le está diciendo, ¿no te das cuenta que nada te sacia? ¿No te das cuenta que dices que sientes un vacío dentro de ti? Que tú dices quizá, es que ¿por qué me pasa esto si yo estoy trabajando? Si yo estoy esforzándome, si yo estoy haciendo todas las cosas, o quizás te va todo bien en la vida, pero dices, ¿por qué no me siento llena? ¿Por qué no me siento satisfecha? ¿Por qué me levanto y me siento como que necesito algo más en mi vida? Me siento vacío, no me siento feliz con mis circunstancias. Y el Señor te está diciendo esta mañana, es que como yo no soy tu prioridad, es que como no me has dado todo el centro de tu vida, parece que por más que comes no te sientes lleno. Por más que metes en el saco se te va por el otro lado. ¿Por qué? Porque no le has dado la prioridad a Dios en tu vida. Y entonces sientes ese vacío en tu corazón. Entonces, la falta de satisfacción en nuestras vidas, cuando no nos sentimos satisfechos con nada, cuando le encontramos defecto a todo y a todos, es un reflejo directo de que no tenemos a Dios en nuestra vida como centro. Porque un corazón que tiene a Dios en su vida como centro es un corazón que está agradecido. Es un corazón que entiende que no importa lo que suceda. Si tengo a Dios en mi vida, lo tengo todo. ¿Acaso te has sentido como describe ese verso? ¿Sientes que te esfuerzas y nada te sale? Podría ser que te estás esforzando, pero vas en la dirección contraria.
Te estás esforzando, pero no estás caminando hacia donde Dios quiere que camines. Y entonces te sucede como Jonás, que te sientes atrapado en medio de ese gran pez. ¿Por qué? Porque estás corriendo, porque estás huyendo, porque estás detenido en el proceso. Pero qué hermoso que esta es una mañana de esperanza, que esta es una mañana en donde tú puedes decidir que puedes levantarte y que puedes comenzar a reconstruir. Entonces, ¿qué llevó al pueblo de Israel a detener esta construcción? Vemos que una de las primeras cosas que llevó al pueblo de Israel a detener la construcción fue la oposición externa. ¿Por qué? Porque se levantó el enemigo a hacerle la guerra, a tratar de herir, a tratar de destruir para que ellos se sintieran decepcionados, para que ellos perdieran sus fuerzas y se detuvieran en el proceso. Vemos que en el libro de Nehemías 4, verso 1 al 3, se menciona cómo se levantan dos personajes llamados Sanbalat y Tobías. Y esos dos personajes comenzaron a ridiculizar el esfuerzo de la reconstrucción. En ocasiones la oposición se puede levantar como críticas, como burlas o incluso amenazas. En el ámbito espiritual, esto se puede traducir en la influencia negativa de personas o de circunstancias externas que intentan desanimarte, que intentan distraerte de tu propósito. ¿Qué oposición has enfrentado en tu vida? ¿Qué palabras o acciones de alguien te desanimaron, te desilusionaron, te marcaron al punto de hacer que te detuvieras en tu proceso? Qué difícil cuando tenemos que batallar con esto. Se dice muy fácil, pero la realidad es que se hace muy difícil cuando se levantan esas voces a señalarte. Cuando se levantan esas voces que en ocasiones son voces externas. Pero también hay ocasiones que esas voces están aquí. Están en nuestra mente. Y se levantan las voces a decirnos, ¿de qué vale? ¿No crees que es mejor que te rindas? Voces que te dicen, es que todos te van a dejar. Todos te van a fallar. ¿Para qué sigues construyendo si no vale la pena? No lo intentes porque vas a volver a caer. Se levantan esas voces para herirnos, para lastimarnos. En esta semana yo hablaba con Dios y le decía a Dios, ¿cómo pueden hacer las personas para poder sanar cuando constantemente tienes que enfrentarte con la herida o con heridas nuevas? Yo le decía a Dios, ¿cómo sanar cuando la oposición es tanta que sientes que apenas empiezas a superar algo y ya viene la próxima prueba? Yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes hacer eso, Dios? ¿Cómo podemos continuar caminando cuando es demasiado, cuando nos sentimos que ya no podemos más? Cuando duele el corazón y las fuerzas se agotan. ¿Cómo podemos hacerlo? Y justo cuando le decía eso a Dios, vino una imagen a mi corazón y a mi mente. Y yo vi una oveja. Y por esa oveja corría un frasco, vertía aceite sobre la cabeza de la oveja. Y entonces el Señor me recordaba algo que ya yo conocía. Y es como el pastor unge la cabeza y el cuerpo de las ovejas.
Y venía el Salmo 23 que dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los tiempos bíblicos, los pastores ungían a las ovejas para protegerlas. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que habían unas moscas que depositaban huevitos en la nariz de las ovejas. Y esos huevitos chiquititos, que no se veían, comenzaban a crecer y se convertían en larvas, gusanos. Y esos gusanos comenzaban a meterse adentro de la cabeza de la oveja y la oveja le molestaba y comenzaba a darse golpes en la cabeza por la molestia que sentían al punto que la oveja se hacía daño. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros. Permitimos que el enemigo venga a poner pensamientos en nuestra mente y terminamos dañándonos nosotros a nosotros mismos. Por eso es que Él unge nuestra cabeza con aceite para que podamos ser protegidos. Pero no tan solo eso. También se utilizaba el aceite para poder pasarlo por todo el cuerpo de la oveja, para protegerla de los momentos en donde habían peleas, porque estaban en el tiempo de apareamiento. Entonces se peleaban unos con otros, pero el pastor sabía que si pasaba ese aceite por el cuerpo iba a resbalar y la herida no iba a poder afectar a la oveja. O sea, que nos protege en las circunstancias cuando tenemos situaciones en donde tenemos enfrentamientos, dificultades, ese aceite nos protege. Y hay una tercera razón por la cual los pastores ungían a las ovejas. Y es que adicional a eso habían unos parásitos, como el parásito que causa la sarna, que cuando el cuerpo de la oveja estaba lleno de aceite, esos parásitos no podían procrearse y por lo tanto protegía a la oveja de que se enfermara con esa enfermedad de la piel. Y entonces el Señor decía a mi corazón, por eso es necesario que te mantengas conectada a la fuente. Por eso es necesario que acudas a mí cada día para que el aceite siga fluyendo, para que el aceite siga derramándose y para que te preserve de todas las cosas que quieren lastimarte y herirte. Y mientras estaba allí parada, sentí algo que me decía, es que el enemigo quiere herir. ¿Sabes por qué quiere herir? Porque cuando el enemigo te hiere, cuando usted se corta, cuando usted se da un golpe, ¿qué es lo que usted hace? La reacción que usted tiene es que usted suelta lo que tiene en la mano, usted suelta lo que está haciendo y automáticamente usted se toca el lugar en donde fue herido. Usted se aguanta el brazo, se aguanta en donde fue. Esa es la reacción que tenemos. Y por eso es que el enemigo se empeña en herirnos, porque lo que él quiere es que en ese proceso de herirnos, nosotros soltemos todo, nosotros nos quedemos así, aguantándonos nosotros mismos en nuestro dolor, y entonces por lo tanto la construcción se detiene. Pero en esta mañana el Señor está diciendo que Él te está ungiendo con su aceite, para que cualquier cosa que quiera venir a herirte, a lastimarte, a detenerte, no sea próspera, sino que en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora los reprendemos y declaramos que todo ataque del enemigo, que todo plan que él tiene para obstruir el propósito y el cumplimiento de Dios, en esta hora queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que la gloria del Señor será manifestada en nuestras vidas y que nosotros nos vamos a levantar, a construir con nuevas fuerzas, porque el Señor tiene planes para nosotros, porque el Señor tiene planes para esta casa, porque el Señor quiere hacer grandes cosas,
pero necesitamos levantarnos a construir. Segunda razón por la cual el pueblo de Israel detuvo la construcción, y es que comenzó a haber desunión interna. Primero hablamos de oposición externa, de cosas que se levantan, que no tienen que ser personas, a veces son circunstancias, situaciones, a veces es el pasado que nos atormenta. Pero además de esa oposición externa, vienen las desuniones internas. ¿Por qué? Porque vemos que en el capítulo 5 se relata cómo empezaron a surgir conflictos en el pueblo. Y esos conflictos, que fueron por problemas económicos y sociales, hicieron que ellos no pudieran ponerse de acuerdo y entonces detuvieron la construcción. La falta de unidad puede llevar a divisiones dentro de una comunidad y impide el avance hacia los objetivos comunes. Líderes de la iglesia, una nueva familia que me escuchan, voy a repetir esta oración. Dice: la falta de unidad puede llevar a divisiones dentro de una comunidad espiritual, lo que impide el avance hacia objetivos comunes. Tenemos que entender una cosa. Todos los que estamos aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando usted se hizo parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, los objetivos que nosotros tenemos como parte de la iglesia, una nueva familia, no son mis objetivos propios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por alcanzar los objetivos comunes de esta casa. Y yo quiero que usted me diga cuál es ese objetivo. ¿No lo escuché? Por uno más para Cristo. ¿Qué significa eso? Que no podemos darle cabida a que el enemigo quiera venir a traer división en la casa. Porque mientras tú te enfocas en el problema con tu hermano, el enemigo se está llevando la delantera. Porque mientras estemos enfocados en problemas de adentro, no podemos alcanzar esas vidas necesitadas que nos están esperando. Así que es necesario que no le demos cabida a la desunión interna. Tercera razón por la cual el pueblo de Israel detuvo la construcción. Tenían miedo y tenían desconfianza. Qué malo es el miedo en nuestras vidas. El miedo nos paraliza. Vemos que en Nehemías 4, del verso 10 al 12, los trabajadores empezaron a expresar que tenían miedo ante las amenazas externas. O sea que hablamos que el primer punto fue la oposición externa. ¿Qué sucede? Que ellos le dieron cabida a escuchar las amenazas, a escuchar las palabras de la oposición. Y no tan solo lo escucharon, sino que permitieron que esa oposición externa comenzara a tener un efecto en sus vidas. Y en este momento, en Nehemías 4, vemos que el pueblo empezó a tener miedo ante la circunstancia porque estaban amenazando con que venían a atacarlos. Cuidado. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? El miedo te puede llevar a la inacción y a la parálisis espiritual. Y no es miedo nada más a que te ataquen. Hay muchos diversos miedos que presentamos en nuestra vida. Impiden que las personas avancen en su fe y su compromiso en Dios. ¿A qué le tienes miedo? Quizás puede ser un diagnóstico médico. Quizás puede ser que tengas miedo a una tragedia inesperada. Puede ser que tengas miedo a las condiciones económicas.
Quizás tienes miedo a que lo que Dios te prometió no se cumpla. Miedo a que las personas te vuelvan a fallar. Miedo a que te vuelvan a lastimar. Miedo a abrir tu corazón. Miedo a que las cosas no me vuelvan a salir bien porque ya lo he intentado muchas veces y siempre tengo el mismo resultado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que me rechacen. Miedo a no hacerlo bien. Y vemos en Nehemías 4 los resultados de ese miedo por escuchar las voces enemigas. Y vemos entonces que ellos escucharon a Sanbalat y a Tobías, que veían que el pueblo estaba trabajando y se molestaron. Dice la palabra que cuando ellos veían que ellos estaban trabajando, ellos se molestaron. ¿Sabes qué? Que el enemigo se molesta cuando ve que tú estás tratando de hacer las cosas bien. ¿Sabes que también hay personas que se molestan cuando ven que tú estás tratando de hacer las cosas de la manera correcta? ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que hay veces que esas personas que se molestan están a tu lado y tú no sabes que ellos son los que se molestan. Y en ocasiones vienen y siembran cizaña en tu vida porque lo que están tratando es de sabotear la obra que Dios está haciendo en ti. Y quizás no es porque ellos sean, sino porque se dejan utilizar por el enemigo. Entonces, el pueblo le dijo, ya yo no puedo. El pueblo dijo, estamos cansados. Comenzó la mente a jugarle en contra. Se cansaron, tuvieron miedo. Dijeron, no tenemos fuerzas. Esta situación es demasiado para nosotros. Nosotros no podemos. Y le dijeron, no podemos terminar la construcción. Eso fue lo que le dijeron. No podemos terminar la construcción. Pero lo que me encanta fue la respuesta de Nehemías ante esta situación. Y yo quiero leérselo para que esto haga un efecto también en su vida. Dice en Nehemías 4, verso 14. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, ¿qué oyeron los enemigos? Que el pueblo había entendido que su Dios era un Dios ¿qué? Grande. Porque el enemigo quiere confundirte y hacerte dudar. Quiere causar un caos en tu vida. Desestabilizarte a través de los pensamientos y la mente. Para que entonces flaquees y para que pierdas las fuerzas. Pero dice ese verso que me encantó y dice, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Y yo no sé usted, pero cuando yo leí este verso es bien poderoso. Porque lo primero que podemos aprender es que te dice que no temas, que no tengas miedo. Lo segundo que te dice es que recuerdes a quién tú le sirves. Recuerda quién es tu Dios. Entonces, luego que el pueblo entiende a quién le sirve, quién es su Dios, que su identidad está clara en quiénes son ellos. Luego de eso dice
que cuando el enemigo escuchó que el pueblo sabía y estaba reconociendo quién era su Dios, entonces las maquinaciones que ellos hicieron se desbarataron. Ya no tuvieron efectos. Y no nada más eso. Dice que cada uno se levantó. Dice que todos comenzaron a construir y que cada uno fue a su tarea. ¿Sabes qué? Tú tienes una tarea en esta casa. El Señor te llamó aquí con un propósito y para hacer algo. Y entonces, no nada más eso. Dice que ellos no tan solo se levantaron a trabajar, sino que dice que con una mano cargaban y con la otra mano tenían la espada y estaban listos para la batalla. Entonces en esta mañana Dios te está diciendo que es necesario que te levantes, que es necesario que comiences a construir nuevamente y que estés listo con la espada, con la palabra, con la unción del Espíritu Santo, para que puedas levantarte a batallar, para que puedas levantarte a hacer lo que Dios te ha llamado. Nehemías pudo reaccionar así, porque él tenía su vista clara. Él estaba fijado en Dios. Él entendía que no importaban las limitaciones, que no importaban los desafíos que pudieran levantarse. Dios le había dado una encomienda y él iba a completar esa encomienda que Dios le había dado. Él estaba claro, enfocado en quién era Dios. Entonces, ya voy a culminar. Te pregunto, ¿qué vas a hacer en esta mañana? ¿Vas a permitir que tu construcción se mantenga detenida? ¿O te vas a levantar y vas a comenzar a edificar? Yo quisiera que usted pudiera ponerse en pie en esta hora. Quiero que podamos meditar. Medite en esta mañana. Primero, ¿cuáles son esas áreas que Dios me está hablando y me está diciendo? Es necesario que lo entregues. Es necesario que me abras la puerta. Es necesario que me des oportunidad para yo entrar. Dios te está diciendo, ¿cuál es ese miedo que estás teniendo? ¿Qué es eso que te ha estado deteniendo? Tus pensamientos, tus emociones. Dios quiere que le entregues todo y que entiendas quién Él es en tu vida. Que le permitas obrar. Que le digas al enemigo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Hasta hoy llegaste. Hasta hoy llegaste. Yo no te voy a dar más cabida a que tú sigas deteniéndome en el proceso. En esta mañana yo voy a levantarme y yo le voy a permitir al Espíritu Santo que comience a trabajar en mí. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Que en el proceso van a venir pensamientos, van a venir desánimos, sí los van a venir. Pero nuestra lucha es diaria. Dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y Él nos dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Esta es una batalla diaria. Todos los días tenemos que levantarnos y acudir al Padre para que nos renueve nuestras fuerzas. No va a ser fácil el proceso. No eres un superhéroe. Pero te puedo decir una cosa, y es que la seguridad es que yo sé, es que yo conozco a Jehová de los ejércitos, a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que prometió que iba a estar contigo cada día de tu vida. Y Él en esta mañana te está diciendo
hijo mío, es necesario que vengas a mí. Hay personas en esta mañana que necesitan acercarse al altar y permitir que su aceite les cubra por completo. Es necesario que retornes al altar y permitas que su aceite te cubra. Porque en esta mañana Él quiere sanar tu corazón. Porque en esta mañana Él quiere renovar tus fuerzas. En esta mañana Él te dice, hijo mío, yo estoy aquí, te estoy esperando. Yo quiero fortalecerte, yo quiero ayudarte, yo quiero levantarte, yo quiero darte fuerza para que puedas seguir construyendo. Pero está en ti tomar la decisión de qué vas a hacer. Yo tomé mi decisión. Cada día tengo que tomar mi decisión. La tomo cada día. Y cada día digo, aunque no sea fácil, aunque sea difícil, aunque en ocasiones sienta que quiero desmayar, cada día elijo a Cristo. Cada día decido seguirte sirviendo, porque no es fácil, es difícil. Pero ¿sabes qué te puedo decir? Que en las noches cuando voy a dormir, tengo la paz y la certeza de aunque duele, que aunque es difícil, estoy haciendo la voluntad de Dios. Así que te quiero decir en esta mañana que es momento de que nos levantemos y que en esta mañana digamos, yo quiero luchar la batalla de hoy. Y yo quiero comprometerme a continuar construyendo, a continuar trabajando con esas áreas. Te invito en esta mañana, el altar está abierto. Si tú eres una de esas personas como yo, porque esta palabra que prediqué hoy era para mí también. Porque el Señor me dijo, ¿sabes por qué te sentiste así? Porque era necesario. Porque quería revelarte a tu corazón la palabra que necesitabas predicar al pueblo.